Ya, para comenzar vamos a hacer un pequeño resumen de lo que de lo que habíamos visto en las clases pasadas. Y, ¿no es cierto?, partimos, o la clase pasada nos centramos en lo que era marcación. La marcación era en el fondo la unión del fármaco, que era la molécula química que íbamos a necesitar para poder que el isótopo en realidad fuese al órgano que nosotros quisiésemos estudiar. Me confundo un poco porque me siguen entrando. Ahí sí, se me... Entonces, esta marcación la íbamos a, a llevar a cabo, ¿no es cierto?, en el mismo servicio de medicina nuclear, aquí en esta zona que era el Castillo. Vamos a pasar rápidamente como para hacer un recordatorio. Había muchos métodos de marcación, pero el que utilizábamos en medicina nuclear principalmente era la incorporación de un trazador, o sea, un trazador que es el isótopo radioactivo, se va a unir a una molécula química, la cual va a permitir que ese radiotrazador vaya al órgano, ¿no es cierto?, que nosotros queremos estudiar. No quiere seguir avanzando. A ver, espérenme un ratito, chicos, que siguen entrando. Ese es el problema. Ya, ahí sí. Entonces vamos a tener distintas formas físicas del radiofármaco y las más comunes son las soluciones acuosas, ¿no es cierto? Que dijimos que iban a ser transparentes como agua. Y después también tenemos las suspensiones coloidales que principalmente van a estar en aquellos radiofármacos que estén constituidos por partículas. Y ahí está, tanto las acuosas como las coloidales las podemos administrar tanto vía oral como intravenosa. Las coloidales tienen la particularidad que son medias viscosas, medias blanquecinas, ¿ya? A diferencia de las eh, acuosas que son totalmente transparentes. Si ustedes se fijan acá, yo les mostraba que tenemos estas como pintitas blancas, así son las suspensiones coloidales, que son los distintos tipos o formas físicas del radiofármaco. Tenemos las sólidas, que son las cápsulas principalmente que se van vía oral, y también tenemos aquellas que las podemos administrar eh, a través de la inspiración, ¿no es cierto? Ya estos pueden ser gases o aerosoles. Bueno, principalmente la utilidad o para qué en el fondo vamos a utilizar con un fin diagnóstico los radiofármacos para poder visualizar la anatomía, ver la fisiología, analizar el metabolismo o aquellos parámetros farmacocinéticos del radiofármaco. ¿Qué me refiero a eso? Al movimiento que va a tener, la cinética que va a tener ese radiofármaco en el órgano. Dijimos que había una cinética rápida o cinética lenta, ¿no es cierto? Eso es haciendo un recordatorio de la semana pasada. Y estos radiofármacos, independiente de la vía de administración, una vez que se administra al paciente, recordar que el radiofármaco puede estar constituido solamente por la molécula o por el isótopo radioactivo si es que la biodistribución de este va al órgano que queremos estudiar, y si no es así, a este isótopo radioactivo tenemos que agregarle esta molécula química que va a ser el fármaco para que sirva de vehículo y lo lleve hacia el órgano que queremos o sistema que queremos estudiar. Por tanto, el radiofármaco puede estar constituido solo por el isótopo radioactivo o por el isótopo radioactivo unido a esta molécula química. Cuando hay que unir el isótopo radioactivo a una molécula química, ese proceso de unión es lo que denominamos marcación, es la marcación del radiofármaco. ¿Ya? Este último concepto, lo último que les dije es lo que yo necesito que les quede claro. Bueno, y teníamos distintos mecanismos de localización. Esta parte es solamente un recordatorio de la clase pasada, ya para que no piensen que lo estoy pasando muy rápido, es porque estamos haciendo un recordatorio de la clase pasada. Teníamos dentro de los mecanismos el bloqueo capilar, donde se producía esta microembolización, ¿no es cierto? Porque son partículas las que se van a utilizar acá, partículas que son más grandes que el tamaño de la luz de los capilares, por tanto, van a taponear en cierta parte, ¿no es cierto? Van a producir una microembolización que no va a producir ningún daño al paciente. Por ejemplo, un estudio de donde se produce bloqueo capilar es el estudio de perfusión pulmonar. Administramos vía intravenosa
El radiofármaco, que está compuesto por partículas más o menos entre 10 a 90 micrones, más grande que los capilares y va a producir este bloqueo. Después tenemos la fagocitosis, ¿no es cierto?, que son aquellas radiofármacos, generalmente de suspensión coloidal, partículas también, pero que son menores a una micra y que van a ser captadas por las células fagocitarias del retículo endotelial. ¿De qué órgano? Va a depender del tamaño de estas partículas. Siempre van a ser menores a una micra, pero si son las más pequeñas en la médula, si son medianas en el hígado y si son grandes en el vaso. Y eso van a ser los órganos que vamos a poder evaluar. Después tenemos el secuestro capilar y decíamos que el secuestro capilar eh, se basaba, ¿no es cierto?, en este mecanismo que tiene el vaso principalmente de extraer de la circulación todos los hematíes que están alterados. Por tanto, lo que se hace es, se extrae sangre del paciente, se alteran los hematíes por calor o por alguna sustancia química y se marcan con el tecnesio 99 metastable. Recuerden que ese es nuestro isótopo estrella aquí en medicina nuclear, y luego se administra nuevamente al paciente. Se van a ir a localizar, como son hematíes, al vaso, y como están alterados, el vaso los va a captar para poder eliminarlos, y ahí aprovechamos de hacer el estudio del órgano. Luego teníamos el transporte activo, que es donde va a haber un gasto de energía, ¿no es cierto?, al ser captado el radiofármaco, y principalmente se va a producir en aquellos órganos que el radiofármaco que estamos administrando va a interferir en el metabolismo, o sea, va a ser parte del metabolismo. Por tanto vamos a poder tener una, un estudio tanto de la morfología como de la función de ese órgano. Un ejemplo, dijimos, era el yodo radioactivo, ¿ya? El tecnesio también es captado en transporte activo por las glándulas salivales, la mucosa gástrica, las células del plexo coroides, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también entran a estos órganos a través de transporte activo. También se incorpora la glándula tiroidea, pero no es organificado como el yodo, yo les explicaba. ¿Ya? Esto solamente haciendo un recordatorio. Teníamos la localización compartimental, que por ejemplo lo utilizamos principalmente cuando evaluamos, estudiamos eh, todo el sistema digestivo, ¿ya? Porque es un compartimiento. Entonces, la particularidad es que este se daba oralmente, este radiofármaco, en este caso, del sistema digestivo, iba a estar, ¿no es cierto?, iba a quedar contenido en partes del tracto digestivo. ¿Con qué particularidad? Que no era absorbido por la mucosa del tracto digestivo, ¿ya? Después teníamos la difusión simple y decíamos que incluía todos los mecanismos que se producían por procesos pasivos y que no estaban, ¿no es cierto?, en los otros mecanismos de localización, pero sí acá hay procesos pasivos. Por tanto, va desde un lugar, ¿no es cierto?, de mayor concentración a menor concentración. ¿Por qué? Porque no hay gasto de energía, a diferencia del transporte activo. Y teníamos el otro proceso de localización o mecanismo de localización, era el de absorción, que se producía principalmente en el esqueleto, con el radiofármaco MDP, metilendifosfonato. ¿Qué pasaba acá? Se producían enlaces electroquímicos en la superficie del hueso, ¿ya? En la superficie del hueso se producían estos enlaces electroquímicos. Entonces acá teníamos el MDP que llegaba al hueso y por enlace electroquímico quedaba absorbido. Ese era el mecanismo de localización en el hueso. Ya vamos a explicar con mayor detalle cuando veamos el estudio, ¿no es cierto?, los protocolos, los procedimientos del cintigrama óseo. Principalmente se localizan en los cristales de hidroxiapatita, ya que es parte del componente del hueso. Bueno, ¿alguna duda? Esto es un repaso que hicimos de la clase pasada. Profe, podría, Ahora, dígame. disculpe, ¿podría nombrar de nuevo la sigla del MDP? O sea, ¿qué significa metil no sé cuánto dijo? Metilendifosfonato. Metilendifosfonato, pero ya lo vamos a ver igual cuando veamos los estudios óseos, pero es el MDP, M, una D y una P, MDP, que es el metilendifosfonato marcado con tecnesio 99 metastable, que es el isótopo radioactivo.
¿Se acuerdan que dijimos Gracias, cuando profe. producíamos la ilusión? Ya, hijo. Cuando realizamos la ilusión ¿qué era? ¿Quién recuerda qué es la ilusión? Cuando se extraía el isótopo radiactivo ah, Del generador. del generador, Muy cuando se bien. extraía a través Cuando de teníamos con un marcador. de la ilusión, no, pues Sí, teníamos sí, el no, perdón. generador Cuando se y el extraía generador desde el generador, uno extraía el tecnecio y del generador. lo... Esa es la Eso, ilusión, esa es ahí. la ilusión. No, Ya, esa es la ilusión, eso es ilusión. ok. Luego tenemos la marcación, que es Sí, eso cuando es vamos a distinto. unir el isótopo radioactivo con el fármaco. Y ahí vamos a obtener el radiofármaco. Cuando necesitamos que el radiofármaco esté compuesto por el isótopo radioactivo y la molécula química, porque la biodistribución del isótopo radioactivo no permite que se localice en el órgano. Pero la ilusión propiamente tal es la obtención del isótopo radioactivo. En este caso, el isótopo va a ser el tecnesio 99 metestable, que lo obtenemos de un generador de molibdeno 99, porque el molibdeno 99, recuerden, el decaimiento es el isótopo padre, y el isótopo hijo es el tecnesio 99 metestable. Vimos ahí que habían controles de calidad del eluido, que generalmente lo realizaban donde fabricaban el generador. Nosotros después veíamos ciertos aspectos, teníamos que tener presente, ¿no es cierto? Y mantener todas las medidas para que el generador, que ya viene con un control de calidad ok, ¿no es cierto? Con todos los checklists ok, se mantuviese. Bueno, una vez que nosotros realizamos la marcación, también se deben generar controles de calidad. Muchos de estos controles de calidad se hacen en la farmacéutica donde se fabrica el fármaco. Entonces, toman este fármaco en la farmacéutica y lo marcan y hacen el control. Y los fármacos vienen por lotes. El lote 1030, el lote 2040, etc. Entonces, tienen los controles de calidad por lotes de producción del fármaco. ¿Ya? Entonces, la calidad es todo, si hablamos como terminología de calidad, es el conjunto, ¿no es cierto?, de toda la función y característica de un producto o de un servicio, de un proceso, en este caso es un producto lo que tenemos nosotros, que le van a permitir, ¿no es cierto?, o que tenga ese producto la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades del usuario que lo vaya a usar. Ese es el concepto de calidad. Y parte de la calidad existe el control de calidad. Dentro del proceso de calidad está el control de calidad. Es parte del sistema de calidad que nos va a asegurar que ese producto, al ser entregado, ¿no es cierto?, a la venta o a quien lo vaya a consumir, tenga la calidad y esa calidad haya sido probada y esa probación de la calidad sea satisfactoria. Y para eso se va a producir, ¿no es cierto?, este control de calidad mediante procesos, pruebas, métodos, dependiendo del producto que nosotros se quiera medir su calidad. ¿Ya? Entonces, también van a existir controles de calidad para los fármacos, que en el fondo, ¿cómo van a saber si está bien su calidad o cómo realizan ese control de calidad? Porque van a marcar en la farmacéutica ese fármaco. Y nosotros vamos a tener que realizar algunas nomás de esas pruebas, muy pocas. ¿Ya? Entonces, dado que vamos a utilizar en forma in vivo, ¿no es cierto?, estos radiofármacos se van a utilizar en pacientes, debe cumplir ciertos requisitos los distintos radiofármacos. Principalmente, vuelvo a insistir, estas pruebas de control las realizan las farmacéuticas, pero nosotros tenemos que tener claro, al igual que con el producto del eluido, cuáles son estas pruebas de calidad. ¿Por qué necesitamos que existan estas pruebas de control de calidad de los radiofármacos? Porque no puede existir o no podemos administrar a un paciente un radiofármaco que tenga problemas de calidad. ¿Qué nos va a producir? Primero, que la biodistribución de ese radiofármaco no sea la correcta. O sea, puede que yo quiera hacer un estudio de riñón y tengo mi fármaco de riñón, pero ese fármaco está con ciertos problemas de calidad y finalmente cuando yo se lo administro al paciente no se va a ir a distribuir al riñón. Por tanto, es necesario que las farmacéuticas realicen estos controles de calidad para asegurar que el producto que están entregando realmente cumpla con lo que se indica que las características que cumple ese producto. Entonces, va a producir un problema de calidad, podría producir cambio en la biodistribución de ese fármaco, de ese radiofármaco.
Y eso, por tanto, nos va a entregar imágenes defectuosas que no nos van a servir para nuestro estudio. Espérenme un momentito. Emi, ven. Después va a haber una imposibilidad que el médico nuclear realice el diagnóstico certero, ¿no es cierto? No va a haber un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque el radiofármaco no está cumpliendo la función que necesitamos que se vaya a localizar y a estudiar el órgano que queremos estudiar. Y finalmente, ¿qué vamos a producir con eso? Una sobreexposición al paciente, porque vamos a haber administrado ese radiofármaco defectuoso, no se va a poder realizar el examen y vamos a tener que volver a realizar el examen, ¿no es cierto? Nuevamente al paciente y vamos a ver sobreexpuesto al paciente. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante los controles de calidad. Entonces, también vamos a realizar pruebas de control de calidad. Las principales pruebas que se realizan son las físico-químicas y biológicas. Son esas dos. ¡Córtala! Oh, esta perrita está media odiosita. Entonces, a ver, espérenme un ratito. Llévatela para arriba, por favor. Entonces vamos a tener las pruebas físico-químicas, que son de características, vamos a tener dos pruebas físico-químicas, que son las organolépticas y las de pH. Esas son las principales que vamos a tener, y las biológicas, dijimos, también van a ver. Dentro de las físico-químicas tenemos las características organolépticas, que se va a referir principalmente a la parte visual. Son características inmediatas del radiofármaco, y estas sí nosotros las tenemos que realizar cada vez que marquemos. Nosotros tenemos que mirar el aspecto visual. ¿Es transparente? ¿Es viscoso? ¿Es blanquecino? ¿No es cierto? Va a depender del fármaco, del radiofármaco que hayamos marcado. El color, su transparencia. Eso se refiere con las características organolépticas. Y estas sí, nosotros las realizamos una vez que hacemos la marcación. Observamos el radiofármaco, por supuesto, a través del vidrio plomado y todo, porque va a tener sustancias radioactivas. El pH por lo general nosotros no lo medimos en el servicio, pero sí lo miden, ¿no es cierto?, en la farmacéutica. Y acá sí se va a producir, se hace, ¿no es cierto?, a través de una pHmetría o una colirometría, y debe estar dentro de los rangos del radiofármaco. ¿Ya? Los rangos del radiofármaco dice, este radiofármaco debe tener tal pH, y eso sí hay que medirlo. ¿Ya? Entonces tenemos los aspectos visuales y los aspectos del pH, las características organolépticas, ¿no es cierto?, estas que son las inmediatas dentro de las pruebas físico-químicas. También dentro de las pruebas físico-químicas tenemos el tamaño de las partículas, ¿ya? Si son coloides sobre todo, o microesferas o agregados, recuerden que son con partículas. Y para esto tenemos que medir el tamaño. Por medio, vamos a hacer una filtración, puede ser, o una microscopía electrónica. La pureza radionuclídica, al igual como medimos en el eluido, es la fracción de la actividad del radiofármaco que se debe al radionúclido, o sea, en este caso al tecnesio 99. El resto de actividad que pueda haber ahí se puede deber a otro radionúclido, por ejemplo, que haya salido del eluido un poco de molibdeno. Hay un cierto porcentaje que es permitido, ya, pero es mínimo, no puede sobrepasar lo que determina, ¿no es cierto?, el productor del generador que podría salir, ¿ya? ¿Y esto cómo lo medimos? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo lo hace la farmacéutica? Determina el periodo, ¿no es cierto?, por mecanismos que puede determinar el periodo del isótopo radioactivo que está presente ahí, porque recuerden que el periodo es característico de cada isótopo radioactivo, ¿ya? También, igual que veíamos en el eluido, tenemos una pureza radioquímica. Y esta se va a deber a la fracción de la radioactividad de la forma química que se desea. Podemos alterar muchas veces si no guardamos lo que indica, ¿no es cierto?, en cuanto al calor, a qué temperatura debe estar el fármaco o en qué pH. Ahí podemos alterar la pureza radioquímica. ¿Y esto cómo se determina la pureza radioquímica? ¿Cómo lo determina la farmacéutica? Por medio de estos métodos de precipitación o extracción con disolvente o electroforesis o la cromatografía. Ya así determinan la pureza radioquímica. Entonces,
va a ser, la pureza radioquímica va a estar dado por el porcentaje del radiofármaco, pero que se presenta en la forma química deseada. En este caso, por ejemplo, el MDP más tecnesio 99 metestable. Esa es la forma química que deseamos, y deseamos que la mayor cantidad del tecnesio que se o sea, del radiofármaco o de la actividad que hay se deba a ese compuesto químico. Pero ¿qué va a pasar? Podemos tener, ¿no es cierto?, ciertas tecnesio o cierta actividad que puede deberse a tecnesio libre, o sea, tecnesio que no se marcó con el radiofármaco, o tecnesio hidrolizado, ¿ya? Y eso se va a deber a un problema en la marcación. Por ende, nos va a quedar, en este caso, tecnesio libre o tecnesio hidrolizado, o, ¿no es cierto?, otras sustancias que se produjeron debido al cloruro estañoso, que va a ser el agente reductor. Entonces, ¿cuándo vamos a tener, a diferencia de pureza radioquímica, vamos a tener impurezas radioquímicas? Cuando vamos a tener una fracción de radionúclido presente que no está en la forma química, es diferente a la que nosotros necesitamos, que en este caso, por ejemplo, fuera el MDP más tecnesio 99 metastable. Y esto me va a producir una imagen de mala calidad porque voy a tener actividad circundante no en el órgano o en el sistema que yo quiero estudiar, que también va a estar produciendo radiación gamma, que también va a ser captada por el equipo, pero que no va a ser, ¿no es cierto?, del órgano que yo quiero estudiar. ¿Ya? Y esto, ¿cómo se observa y qué va a producir si me queda tecnesio libre? Que va a haber una mala preparación del radiofármaco, va a quedar mal, no va a ser la marcación la ideal. Y esto se puede ver porque yo, por ejemplo, agregué aire. Ya van a ver nosotros cuando veamos en laboratorio la marcación que es importante que no se agregue ninguna burbuja de aire, porque ese oxígeno que se puede agregar puede alterar, puede oxidar mi tecnesio, y por ende ese tecnesio no va a formar parte del tecnesio que se va a marcar, sino que ya va a quedar ocupado el enlace que tiene para producir la marcación por oxígeno, y va a quedar este tecnesio libre. ¿Ya? Entonces, las impurezas radioquímicas más comunes, como les mencionaba yo recién, es el tecnesio libre. ¿Por qué puede haber tecnesio libre? Recuerden que el tecnesio, al eluirlo, va a tener una valencia. ¿Qué valencia era cuando estaba eluido? 7. ¿Quién recuerda? Valencia 7. Y 7. nosotros y ahí era muy bien, y era químicamente muy estable la valencia 7. Por ende, necesitamos una valencia menor, 3, 4, y para eso utilizamos un agente reductor. Pero si la cantidad de agente reductor en el fármaco es insuficiente, no todo el tecnesio se va a reducir y va a quedar tecnesio 7, que no va a ser que no va a marcarse con el fármaco, y por ende ese tecnesio libre va a estar emitiendo radiación, pero no va a ser parte de la forma química que yo necesito. También se produce eso cuando cada fármaco dice un máximo de tecnesio de marcación, un máximo de actividad, y este fármaco lo puedo marcar máximo con 200 milicurie, con 100 milicurie, ¿ya? Eso depende de cada fármaco. Y muchas veces puede ser que el tecnólogo marque con una cantidad o una actividad mayor de la recomendada, y por ende también me va a quedar tecnesio libre. O porque el eluido que ocupé era viejo, era de horas atrás o del día anterior que me alcanza un poquito de actividad que queda, voy a marcar. También eso me va a producir tecnesio libre. Y principalmente la presencia de oxígeno. La presencia de oxígeno es porque en el proceso de marcación no eliminé todas las burbujas de aire de mi jeringa que contenía el tecnesio 99, el pertecnetato de sodio, que voy a introducir en el frasco del fármaco, y ahí va a entrar oxígeno, y ese oxígeno va a oxidar el tecnesio que debería ocuparse para la marcación, y por tanto el enlace del tecnesio que queda libre para producir el enlace de la marcación es ocupado por oxígeno, y por ende no se va a unir a la molécula química. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe. Muy bien. También se pueden producir a veces radiocoloides, que son, ¿no es cierto?,
especies hidrolizadas tanto del cloruro estañoso como del tecnesio. Y eso es cuando a veces hay mucho agente reductor. El fármaco había una gran, el otro era por insuficiencia de agente reductor. Bueno, cuando hay exceso de agente reductor porque la producción del fármaco no quedó bien, entonces ahí se tienen que dar cuenta cuando le hacen el control de calidad en la farmacéutica que no, mira, no está malo este fármaco porque, mira, hay mucho agente reductor. Cuando también hay agente tranquilante insuficiente, ausente, que son otras sustancias que contienen el fármaco para estabilizarlo, etcétera. Cuando hay un acomplejamiento incompleto, o sea, no hay una buena marcación, o cuando el pH del fármaco no es el adecuado. También se producen, ¿no es cierto?, radiocoloides, ¿ya? Que son las especies hidrolizadas tanto del tecnesio como del cloruro estañoso. Entonces, ¿quiénes me van a producir estas impurezas? El tecnesio libre, la presencia de radiocoloides, ¿ya? Dijimos que teníamos los controles de calidad físico-químicos, pero también los biológicos. Todo lo que vimos recién eran de los físico-químicos, y dentro de los controles de los controles de calidad biológicos tenemos la esterilidad, y que se refiere a que ese fármaco tenga ausencia de microorganismos. Y para eso toman muestras de cultivo de ese fármaco, o sea, ustedes se fijan en un control de calidad bastante exhaustivo que se realiza. También que no haya pirogenicidad, ¿ya? Los pirógenos, ¿no es cierto?, se pueden producir debido al metabolismo de las bacterias, por lo cual yo necesito hacer que todo el trabajo, mi proceso de marcación sea en forma estéril. Yo tengo que manipular, y la manipulación también posterior del radiofármaco cuando voy a sacar la dosis para administrársela al paciente, todo eso lo debo hacer en forma estéril para evitar la pirogenicidad. Y también que ese fármaco no sea tóxico, ¿ya? Y para eso sí muchas veces hacen en animales, ¿no es cierto?, hacen estos estudios que no haya toxicidad del radiofármaco. ¿Ya? ¿Alguna duda del control de calidad de los radiofármacos? Profesora, el control biológico se hace en la farmacéutica, ¿cierto? ¿O lo hacemos Todos en esos un servicio de controles los hace medicina? la farmacéutica, pero no, en la farmacéutica. Pero ¿qué tenemos que nosotros, a ver, sobre lo que les dice, cuál debería ser nuestra precaución o nuestra injerencia dentro del control de calidad biológico? ¿Qué tenemos que tener cuidado nosotros? ¿Cómo tenemos que trabajar al utilizar, al manipular, al marcar, en la manipulación propiamente tal del radiofármaco? Hacerlo de forma aséptica. Me lavo las manos, mantengo la zona limpia como zona limpia, etc. Nosotros nos dice la farmacéutica, este fármaco cumple todos los controles de calidad biológicos, pero ahora para mantenerlo nosotros debemos, ¿no es cierto?, trabajar en forma aséptica, ¿ya? Porque nosotros podemos alterar esa asepsia con la que ya viene el fármaco, con ese control de calidad biológico, ok, con el checklist, ok, pero nosotros podemos alterarlo si no manipulamos en forma aséptica, ¿no es cierto?, el radiofármaco. ¿Ya? Profe, gracias. Bueno, seguimos, ¿no es cierto?, y vamos a ver parte del equipamiento que se utiliza en un servicio de medicina nuclear. Nosotros dijimos que en medicina nuclear es el paciente el que emite la radiación. Acá no tenemos un equipo que emite radiación, como los equipos de rayos X o los escáneres, etc. Acá el paciente, le administramos al paciente este radiofármaco y él va a emitir la radiación. Por tanto, tanto el equipo para hacer el examen como los equipos para medición, etc., son equipos finalmente detectores de radiación. Y dentro de estos equipos detectores de radiación tenemos el calibrador de dosis, que es el activímetro, ya que en el fondo es se me fue la palabra. Es un detector, ¿no es cierto?, de pozo, eso es, de pozo, y lo que hacemos es aquí introducir, acá está, este es como un tubito que se levanta y podemos introducir ya sea el frasco, la jeringa, y medimos la actividad. Acá se programa esto, se calibra para que tenga la actividad de distintos isótopos, o sea, de todos los isótopos que se utilizan en el servicio. Por ejemplo,
galio, yodo, tecnesio 99, metestable, todo esto, la SECHEN calibra los equipos. Estos equipos se calibran en SECHEN. SECHEN se los lleva cada 2 años, etcétera, a hacer calibración y nosotros después tenemos que ir haciendo los controles de calidad que nos determinan ellos, solamente para ver que se mantenga la calibración. Pero cada cierto tiempo, cada 2 años más o menos, SECHEN se lleva estos equipos, la SECHEN, que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y los calibra. Entonces nosotros acá introducimos y medimos la actividad, ya sea cuando necesitamos saber la actividad para marcar el radiofármaco o cuando necesitamos calcular o medir, mejor dicho, las dosis antes de administrarla al paciente, porque recuerden que acá no administramos 1 ml, 2 ml al paciente, no es esa la forma, sino que a cierta actividad vamos a administrar 10 milicurí de un radiofármaco, 5 milicurí, 20 milicurí. Entonces, esto necesitamos tener este calibrador de dosis, que es un detector, ¿no es cierto?, de pozo. También debemos tener un Geiger-Müller o otro similar que mida la actividad, ¿no es cierto?, la radiación, ya sea cuando recibimos material radioactivo, cuando hacemos control de calidad del laboratorio, si es que no hay contaminación, cuando se mide, ¿no es cierto?, en la sala de espera de los pacientes, etcétera. Ya vamos a ver en el laboratorio cómo está constituido un servicio de medicina nuclear. Entonces ustedes ya conocen también el Geiger-Müller y esto es para medir la radiación. Y por supuesto tenemos nuestro equipo que va a ser el SPEC, que vamos a trabajar, vamos a visualizar o vamos a estudiar principalmente el equipo SPEC, que son el equipo que tiene la gran mayoría de los servicios de medicina nuclear. Ya la gama cámara simple, un SPEC que está constituido por 2 detectores, 2 gama cámara, pero que tiene la particularidad de hacer estudios tomográficos. La gama cámara sola es solamente esto y que solamente hace estudios planares, que ya prácticamente no hay. Pero el SPEC es un estudio tomográfico que se hace, ¿no es cierto? Entonces puede haber reconstrucción y etcétera, ¿ya? Se refiere, ¿no es cierto? Hoy en día esto ya es medicina nuclear convencional. Los PET solamente ya son los equipos más modernos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a partir primero con los estudios SPEC. Entonces, como yo les bueno, y estos son los PET, ¿ya? El PET por lo generalmente solo como PET ya tampoco existe. Están los PET-CT, que es un equipo que está unido en un estudio de medicina nuclear PET con un tomógrafo, con un TAC. Entonces se hace un estudio mucho más completo, ya tanto anatómico como metabólico. Queda mucho mejor la imagen de la anatomía por el tomógrafo y del metabolismo por el PET. Ya, pero eso lo vamos a ver cuando veamos los estudios PET. Pero es para que conozcan, ¿no es cierto?, que también existe este tipo de medicina nuclear que es mucho más moderna. Vamos a comenzar entonces con el equipo de la gama cámara SPEC, ya que tiene la particularidad que es una gama cámara, pero además tomográfica. Y puede ser tanto de un cabezal, de un detector, como en este caso el esquema que este dibujo que nos está mostrando de 2 detectores, 1 y 2. Esta camilla avanza por esta parte, ¿no es cierto?, para hacer los estudios planares, pero además también tiene la particularidad que se puede hacer tomográficamente, ¿ya? Dependiendo del órgano que queramos estudiar. Hay estudios que no necesitamos hacer tomografía, no en todos se hace tomografía. En los renales basta con estudios planares. En estudios óseos también, el corazón lo podemos estudiar con SPEC, el hígado, los pulmones en algunas circunstancias o alguna zona específica, por ejemplo, un SPEC de columna lumbar o de alguna zona de la columna, ahí se hacen estudios SPEC, que se hace la tomografía. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo eso para que lo vayan entendiendo mejor. Bueno, ¿cómo está conformado? Dijimos, ¿no es cierto? Miren, estos son 2 detectores. Lo que vamos a ver ahora son los esquemas de estos detectores. Entonces, este es un detector, ¿ya? Que en este caso ustedes ya saben, ya lo han visto en física, está conformado por primero tenemos un cristal de centelleo. Después tenemos el fotocátodo, pero tenemos los tubos fotomultiplicadores, ¿ya? Tenemos el cristal de centelleo, los tubos fotomultiplicadores,
luego tenemos amplificadores que me van a ampliar la señal, vamos a tener todo un circuito tanto para el posicionamiento como para la discriminación de la energía, y todo el equipo, finalmente la parte informática que nos va a procesar esta información eléctrica, en el fondo, que vamos a obtener posteriormente, que se obtiene de lo que detecta el cristal de centelleo, y finalmente vamos a tener el monitor que nos va a mostrar la imagen que queremos o que vamos a obtener de este estudio. Ya este es un esquema general. Entonces tenemos el cristal de centelleo, los fotomultiplicadores, todo el sistema eléctrico que me va a amplificar esta señal primero, los amplificadores de las señales que me entrega los fotomultiplicadores. Luego vamos a tener todo este que me va a analizar el analizador de pulsos, tanto del posicionamiento como de la energía. Vamos a tener, ¿no es cierto?, todo el procesamiento, que es la parte computacional, y finalmente la imagen en el monitor del estudio que estamos realizando. Ya, este es un esquema general. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener nuestro paciente en nuestra mesa y el paciente va a estar emitiendo radiación. Esta radiación va a ser captada primero, ¿no es cierto?, por un colimador, luego por los cristales de centelleo, ¿no es cierto?, que es principalmente de yoduro de sodio activado con talio, son de los equipos SPEC. Luego, este cristal de centelleo, ¿qué función cumple? ¿Quién se acuerda de física? ¿Qué hace el Emite cristal de luz al centelleo? incidirle ¿Qué una va a radiación. emitir? Emite luz cuando le incide una Entonces, radiación. claro, va a emitir, muy bien, va a emitir luz, ¿no es cierto?, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la radiación gamma que va a estar emitiendo el paciente. Entonces va a ser proporcional a la radiación gamma. Disculpe, ¿de qué material era el cristal? ¿Había dicho? Ah, está ahí abajo. De yoduro Es que de no lo... sodio. Ah, sí, mire, yo les tengo todo anotado en las diapos justamente para que ustedes puedan tener toda la información, y siempre yo les digo, la idea es que ustedes, si pueden imprimir, maravilloso, imprimir, ¿no es cierto? Y sobre el material vayan poniendo otros detalles, qué sé yo, pero trato de ponerle toda la información, ya para que tengan toda la información de lo que estamos hablando. Pero pueden preguntar, por supuesto, igual, no hay ningún problema. Entonces, el cristal de centelleo lo que va a hacer, va a emitir luz, que va a llegar primero al fotocátodo, que esta luz la va a convertir en electrones, y van a pasar a los fotomultiplicadores, donde se va a aumentar, se va a cuadriplicar esta cantidad de electrones, y luego va a pasar al sistema eléctrico, ¿no es cierto?, que va a determinar primero el posicionamiento de en qué zona fue localizado estos fotones gamma, y además también hay un analizador de la energía, porque yo en el equipo, cuando yo voy a hacer la adquisición, dentro de los parámetros que tengo que apuntar o anotar en el equipo es la energía. ¿Y de qué va a depender? Del isótopo que vaya a utilizar. Si voy a utilizar tecnecio en estos estudios, tengo que poner que el isótopo va a ser tecnecio, entonces la ventana energética va a quedar en los 140 keV, que es la energía que va a emitir que tiene el fotón gamma que emite el tecnecio, más o menos un 20% la ventana. Entonces, aquella energía que esté fuera de ese rango, el equipo no la va a captar, no la detecta esa información. ¿Ya? Entonces, acá, como para explicarles mejor, vamos a tener el fotón gamma, va a pasar por un colimador, ya vamos a ver que hay distintos tipos de colimadores, va a ser detectado por el cristal de centelleo, va a emitir luz, ¿no es cierto? El cristal de centelleo va a emitir luz en proporción a los fotones gamma que capte. Estos fotones gamma pasan primero acá a un fotocátodo, y este fotocátodo va a convertir estos haces luminosos en electrones, los cuales van a pasar a los tubos fotomultiplicadores, y como su nombre lo dice, va a multiplicar en el fondo este impulso eléctrico, porque son electrones que van a salir. A la salida, estos van a ser analizados tanto por la posición, va a haber un analizador de pulsos de posición, o sea, en qué zona estaba ubicada para que se ubique en la imagen en la misma zona, pero también va a haber un pulso Z,
que tiene el X y el Y es de posición, y el Z tiene relación con la energía del haz, ¿no es cierto?, de radiación que recibió acá desde el comienzo el detector. Por tanto, solamente van a pasar finalmente a formar parte de acá al computador para formar parte de la imagen aquellos pulsos que X e Y que estén relacionados, que estén dentro del pulso Z que se indicó se indicó al momento de realizar, ¿no es cierto?, el estudio. En este caso, si es tecnecio, vamos a hablar del pulso del tecnecio, o sea, va a ser una ventana que va a estar centrada en los 140, que es más o menos un 20%. ¿Ya? Todos aquellos pulsos de posición que estén fuera del rango de la ventana quedan eliminados y no van a pasar al computador a formar parte finalmente de la imagen. ¿Ya? En el fondo lo que analiza este pulso Z es la altura, porque va a tener relación con la energía. Puede haber uno de mayor altura, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio con yodo, claro, la ventana va a estar centrada en los 364 que más o menos un 20%. Por tanto, si el paciente además tenía tecnecio, esa información del tecnecio no va a ser captada por el equipo, no va a ser parte de la imagen que me va a mostrar. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir lo de los pulsos, por favor? ¿Qué cosa de los pulsos? Es que no entendí al final ¿Qué es lo cuáles que no forman la entendió? imagen, solamente el X y el Y. No, es que hay tres pulsos. El ¿Ya? X, el Y, el X y el Y tienen relación con el posicionamiento. O sea, acá tengo todo el órgano, ¿de qué parte viene? Por ejemplo, puede venir uno de acá, otro de acá, otro de acá, otro de acá. Ya. Eso, el X y el Y tienen relación con la posición, o sea, de dónde fue emitido ese rayo gamma. Y el pulso ¿Ya? Z tiene relación con la energía. O sea, yo voy a indicarle al equipo cuando yo pongo los parámetros de adquisición, yo indico que voy a trabajar con tecnecio. Por tanto, mi ventana energética se va a centrar en los 140, que es la energía de la radiación gamma del tecnecio, con una ventana de un 20%. ¿Ya? Entonces, solamente van a ser útiles para el estudio aquella energía que esté en esta ventana, en los 140 que es más o menos 20, ¿ya? Entonces, solamente van a formar parte aquellos fotones que vengan, que ya en cualquier ubicación, pero que estén con ese rango energético. Esos son los que van a formar parte de la imagen. Lo que pasa es que necesito el pulso X, Y y Z para la formación de imagen, porque este me va a discriminar la energía en el fondo y este me va a indicar la posición de donde vino cada uno de esos fotones gamma. Pero de cuáles, de aquellos que estén dentro de los que corresponden al pulso Z, a la ventana energética de que nosotros determinamos que se iba a necesitar para este estudio. Ya, profe, me quedó claro. Gracias. ¿Sí? ¿Te quedó claro, seguro? Sí, sí, sí. O más o menos. ¿A alguien más no le quedó muy claro para que lo volvamos a ver? Son los tres pulsos que se evalúan, pero este tiene relación con la energía. O sea, todo aquel fotón gamma que venga, que no esté dentro del rango energético, queda eliminado, fuera. Ya, esto es lo mismo. Y acá es un poquito de que recibí el cristal, tenemos el fotocátodo, este fotocátodo va a convertir el haz luminoso en electrones, va a pasar por los fotos multiplicadores y va a salir, ¿no es cierto?, finalmente acá a un amplificador para amplificar esa señal y finalmente a los que me van a seleccionar tanto el pulso X, Y y Z. ¿Ya? Estos tubos fotomultiplicadores son relativamente baratos en el sentido de, por eso se utiliza este tipo de tecnología, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?
No es mucha la cantidad de talio que requiere para el centelleo. Los cristales sí son delicados, por tanto hay que cuidarlos de la temperatura. Siempre las salas donde están los equipos SPEC son salas que van a estar a unos 18 grados, entre 18 y 19 grados, porque necesitan una estabilidad y temperaturas bajas para que se mantengan estables. Altas temperaturas se descalibra. Por ejemplo, si yo llegaba a veces al servicio de medicina nuclear un día lunes y el fin de semana se había cortado la luz, por supuesto que en la clínica los generadores tenían preferencia para pabellón, para las UCI y no para estos servicios. Por tanto, muchas veces llegamos y el equipo estaba, pero la sala a 25 grados. Generalmente ese día lunes no podíamos trabajar porque había que poner y dejar el equipo que lograra nuevamente estabilizarse. Los tubos fotomultiplicadores se descalibraban, entonces había que volver que el equipo quedara a su temperatura un buen rato para que estos fotomultiplicadores se calibraran nuevamente, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manipulación, no golpearlos, y lo otro, con la temperatura. Afecta y altera muchas veces cambios de temperatura. Bueno, acá un poquito también lo que veíamos recién. Yo tengo, ¿no es cierto? Sale del fotomultiplicador, tengo mi amplificador de pulso y voy a tener los pulsos X, Y y Z. Los X y Y, el pulso X e Y, se relaciona con la ubicación de cada uno de los fotones gamma. Este me va a ir a ubicar a la matriz, ¿no es cierto? Acá, donde venía este fotón gamma, se ubicaba acá, el otro acá, etc. Y el pulso Z me discrimina esto, la energía, ¿ya? La ventana energética, acá yo tengo una ventana energética de menor, tengo una ventana energética mayor, va a depender de qué, de lo que yo ingreso al computador de adquisición. Cuando yo voy a adquirir la imagen o el estudio, yo digo, ya voy con Tecnesio, entonces, pum, el equipo automáticamente se va a centrar en la ventana de Tecnesio, que va a ser 140 Hz con una ventana de un 20%. Entonces, si este pulso, por ejemplo, que llegó acá, que viene con una ubicación XY dentro de la matriz, pero la energía de esta información que trae este pulso de posición está fuera del rango energético, este pulso no va a formar parte de la imagen. ¿Ya? Perdón, a eso me refiero. Esto se lo estoy explicando así como súper simple para que lo entiendan, porque me basta con que esto así lo entiendan. No necesitamos tanto la parte eléctrica. ¿Ya? Bueno, dijimos que antes del cristal de centelleo se ubicaba en el detector colimadores. ¿Ya? ¿Qué es colimar un haz? Vamos a limitar, ¿no es cierto? Desde la fuente de radiación, este haz que se está emitiendo, lo vamos a limitar el ángulo en que se recibe esta radiación. ¿Desde dónde? Desde la fuente. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es un colimador? Es un disco con perforaciones y septos. Los septos son los tabiques, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser el propósito? El propósito de un colimador es definir la dirección del haz de rayo gamma en este caso. Vamos a definir la dirección, hacia dónde, cuál es la trayectoria, cómo va, ¿no es cierto?, va a dirigirse ese haz de rayos gamma hacia el detector, por supuesto. Y dependiendo, hay distintos tipos de colimadores, aunque hoy en día debo reconocer que se utilizan principalmente colimadores de multipropósito, pero hay equipos que todavía traen una serie de colimadores. Y tenemos colimadores de energía, va a depender, ¿no es cierto?, de la energía de radiación filtrada. Vamos a tener colimadores dependiendo de la sensibilidad y de la resolución, y también de la disposición de los orificios. El multipropósito es un colimador, dígame, ¿alguien me habló? ¿No? Ya. Entonces, va a depender de eso, ¿ya? De la energía de radiación, de la sensibilidad o la resolución o de la disposición. Pero los multipropósitos, como yo les decía recién, no tienen ni la mejor sensibilidad ni la mejor resolución, pero están como equilibradas ambas. Y lo que sí lo que cambiamos con los multipropósitos es de la energía. Tenemos colimadores de alta energía, de baja energía, ¿ya?
pero vamos a ver si los distintos tipos de colimadores igual. Según la energía, ¿no es cierto? Vamos a tener colimadores de alta energía, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con isótopos radioactivos sobre los 300 keV, por ejemplo, el yodo. Los de energía media, cuando son fotones entre 200 y 300 keV, por ejemplo, cuando trabajamos con galio. Y los de baja energía, que son los que utilizamos principalmente porque y acá es tecnesio, es TC, no TB, con tecnesio 99 metastable, que son aquellos colimadores que sirven para isótopos de menor a 200 keV. Acá insisto, es TC. ¿Cuál es la diferencia de todos estos colimadores? Es lo mismo, lo que pasa es que los septos son de distintos espesores, estos tabiques, ¿ya? Son de distinto espesor para filtrar más o menos, ¿ya? Entonces, en el fondo, hoy en día los multipropósitos se diferencian solamente en la energía. Son colimadores que no son ni para la mejor resolución ni para la mejor sensibilidad, son un bando medio, pero sí tenemos que seleccionarlo o clasificarlo de acuerdo a la energía. Yo no puedo utilizar un colimador para tecnesio para utilizar, ¿no es cierto?, no sé, por el yodo. No me sirve, ¿ya? Pero además dijimos que hay colimadores y que hay todavía algunos equipos que sí clasifican su colimador de acuerdo a la sensibilidad y a la resolución. Tenemos colimadores de alta sensibilidad y por ende baja resolución, como tenemos colimadores de alta resolución y por ende baja sensibilidad, o los colimadores medios, que no son ni de alta ni de baja, ninguna de las dos, y que son principalmente cómo están constituidos los colimadores multipropósitos, que son los colimadores que antes uno tenía que cambiar colimador a cada rato antiguamente. Hoy en día no. El multipropósito, que es de tanto sensibilidad como resolución media, que solamente tú lo cambias de acuerdo al rango energético que vas a utilizar. Y esto va a depender, por supuesto, del isótopo radioactivo que estemos utilizando. Ahora, si nos vamos a los colimadores, cuando aún se cambiaba, que insisto, todavía hay servicios que cambian todo el tiempo colimadores y por eso yo se los paso, vamos a tener colimadores de alta sensibilidad que como van a ser muy sensibles pero de baja resolución, van a ser rápidos para adquirir, pero la calidad no va a ser muy buena. Y estos principalmente se utilizaban o se utilizan, los servicios que aún lo utilizan, en los estudios dinámicos. ¿A qué se refiere un estudio dinámico? Donde la cinética del radiofármaco es rápida. ¿Qué queríamos decir eso? Recuerden que lo vimos, que el radiofármaco ingresa al órgano, rápidamente es eliminado del órgano. Por tanto, son estudios cortitos que debemos hacerlo justo al momento de administrar el radiofármaco para ver cómo ese radiofármaco entra en el órgano y luego es eliminado. Esos son los estudios dinámicos. O cuando hay pacientes, por ejemplo, en niños, muchas veces en movimiento, porque se mueven, se utilizaba esto. A diferencia de los colimadores de baja sensibilidad pero alta resolución, la calidad de la imagen va a ser mucho mejor. Acá la cinética del radiofármaco es lenta, por tanto me permite realizar estudios estáticos. ¿Por qué? Porque el radiofármaco es captado por ese órgano, permanece un buen rato de tiempo en él y luego es eliminado. ¿Ya? También me sirve cuando hay pacientes que colaboran con el examen. Y que son los más utilizados en la práctica, yo les decía que son tanto de sensibilidad como resolución media, que son como son los colimadores multipropósitos que hoy en día vienen en los equipos mucho más modernos. Ahora, según la disposición de los orificios, también tenemos otra clasificación de los colimadores. Estos sí que prácticamente ya no se utilizan. Tenemos los de perforaciones paralelas, de perforaciones divergentes, de perforaciones convergentes. Y hay uno que sí a veces se sigue utilizando en algunos servicios, que es el pinhole, que es un solo orificio puntiforme y que tiene la capacidad de amplificar la imagen, pero hoy en día los equipos traen, ¿no es cierto?, zoom en las imágenes, por tanto tampoco se utiliza mucho ya. Pero igual se los voy a mostrar. Acá tenemos un pinhole, que es un agujero, un orificio único. Entonces, acá yo tengo a mi paciente y me va a amplificar la imagen. Los de orificios paralelos me la mantienen igual. Los divergentes, ¿no es cierto?, van a
a disminuir el tamaño. Y los convergentes, yo tengo acá, también me permite amplificar, pero no tanto como este. ¿Ya? Entonces tenemos los de orificios paralelos, que son múltiples orificios, pero en forma paralela. Por tanto, como yo le explicaba recién, no modifica la proporción de la imagen, ya no se ve afectada y por ende no hay pérdida de resolución. Ahora, dentro de los paralelos pueden haber de alta resolución, de baja resolución, etcétera, o de resolución y sensibilidad media. El otro es el pinhole, que es como forma de cono, ¿ya? Entonces, tiene un solo orificio. Primero me amplifica la imagen y la imagen sale invertida, ¿ya? Por ejemplo, este se utilizaba mucho antes en los riñones, en la tiroide, a veces en los huesitos de las manos, porque me permitía amplificar estas estructuras pequeñas. Pero hoy en día los equipos tienen zoom, ¿ya? Y los de colimador divergente, ¿no es cierto? ¿Qué voy a obtener? De una imagen corporal más amplia, voy a obtener una imagen más pequeñita, ¿ya? Va a aumentar el campo de visión, ¿ya? Mientras más lejos esté el colimador del paciente, hay más aumento del campo de visión, pero hay pérdida de resolución, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza a veces para pacientes muy gordos, qué sé yo necesitaba un colimador divergente. Y el convergente, ¿no es cierto?, son orificios que van a converger hacia adentro, por tanto, me va a disminuir el campo de visión. Entonces yo tengo una estructura pequeña y acá la voy a poder ver, ¿no es cierto?, en un campo de visión más amplio en el fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque produce un aumento de la imagen, pero también hay pérdida de resolución. Geométricamente me amplifica la imagen, pero con pérdida de resolución. En los specs, por lo general, los colimadores son así, ¿ya? O de haz cónico. Hay mayor sensibilidad sin pérdida de tanta resolución. ¿Por qué? Porque son los multipropósitos. Ahora, ¿cuál es el principal inconveniente de estos colimadores divergente y convergente? Que como hay una modificación en la imagen, se produce una distorsión, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya va a ser que esta imagen se va a ampliar o se va a reducir. Ya, ese es como el principal inconveniente de esto. Pero insisto, hoy en día se utilizan los colimadores multipropósitos, ya que no son ni de resolución baja ni de resolución alta, son media, tanta la sensibilidad como la resolución, y me permite la amplificación, ¿no es cierto?, sin tanta pérdida de resolución. Entonces acá es lo que les pongo, que no se utilizan ni colimadores ni convergentes ni divergentes, porque hoy en día las cámaras tienen estos colimadores multipropósitos y que tienen un amplio campo de visión. Ya, chicos, esa es la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por mi parte, no, profe.